17. Vamos a estar viendo lo que es en este estudio. Vamos a estar reflexionando sobre el capítulo 16 de Génesis, donde se narra la historia de Abraham y Sara y su intento de adelantar el plan de Dios, ¿verdad? A través de algunos medios humanos, ellos intentan querer hacer la de Dios, ¿verdad? Ellos. Y vamos a ver los resultados que tuvieron. Este relato, hermano, nos permite explorar las consecuencias de tomar decisiones basadas únicamente en la lógica y la presión social, dejando de lado la perspectiva y promesa divina. Ellos tomaron una decisión así. Vamos a tratar de estudiar todo esto en este capítulo y luego vamos a pasar al 17, ¿verdad? Voy a leer yo el 16 para poder empezar este estudio. Génesis capítulo 16 del 1, lo vamos a leer todo, ¿verdad? Solamente tiene 15, 16 versículos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, ¿verdad? Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzga Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo sus manos. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar Ismael. Era Abraham de edad 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. No pierda eso de vista. Abraham dice que era de ¿cuánto? 86 años. Porque es bien importante que podamos comprender eso para que podamos entender alguna pregunta que yo les voy a hacer en unos momentos. Hermano, aquí vemos, hermanos, que un contraste, ¿verdad? Porque si usted observa, el viernes pasado estuvimos viendo cómo Dios ve la fe de Abraham, ¿verdad? Y que dijimos que por la fe de Abraham había sido justificado. Pero aquí vemos, hermanos, otro panorama.
vemos diferente, ¿verdad? Como que él ya no está creyendo al Dios, ¿verdad? El viernes pasado dije que vimos como Abraham fue justificado delante de Dios por su fe y cómo Dios estableció un pacto incondicional con él. Sin embargo, en el capítulo 16, Abraham y Sara enfrentan la presión del tiempo y la infertilidad, lo que los llevó a buscar soluciones alternativas ajenas al propósito de Dios. Le pregunto, hermano, ¿por qué piensa usted que Abraham y Sara buscó alternativas diferentes al propósito de Dios? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué razón cree usted eso? Todos van a parecer mal, ¿verdad? Espero que todos den su opinión. Querían ayudar a Dios. Querían ayudar a Dios, sí, pero ¿por qué ellos llegaron a esa conclusión? ¿Por qué ellos tomaron esa decisión humanamente? Las experiencias que ellos quizás vivieron antiguamente de una mujer cuando era estéril, pues ya no habían visto prácticamente, creo, tal vez algún milagro tan grande como ese, Amén, sí. como el que Dios iba a hacer con ella. Amén. No tuvo la suficiente confianza, hermano, ¿verdad? Para confiar, porque quizás como ya era de edad avanzada, pensó que no se iba a realizar el ganar el Amén. Amén más. Sí, está bueno, porque eso, hermano, humanamente, imagínense que esa promesa la hubieran hecho a ustedes y que ya fueran de una edad avanzada. ¿Qué podríamos hacer, verdad? Hoy en día lo que hacen, hermano, cuando una mujer no es estéril, lo que hacen, o el hombre, ¿verdad? No sé, prestan vientres a otras personas, ¿verdad? Para que tengan a su bebé. Hoy en día eso es lo que están haciendo. Igual en el pasado, ¿verdad? Era común eso, hermano. No se mire, eso en el pasado era común. Muchos lo hacían, en la cultura de ellos se practicaba eso. Hermano, mire. Las razones humanas de Abraham y Sara, porque ellos tomaron esa iniciativa, a veces nosotros los criticamos, ¿verdad? Porque ellos tomaron la decisión, pero humanamente, hermanos, creo que toditos hubiéramos fallado en eso. Primero, el paso del tiempo, ¿verdad? Ya había pasado mucho tiempo y ellos estaban ya envejeciendo, ¿verdad? La edad de ambos y la falta de descendencia aumentaba la ansiedad y la presión para tomar acciones, ignorando que el tiempo de Dios es diferente al humano. Ellos nada más se habían enfocado en el tiempo de ellos, ¿verdad? Porque, hermanos, ya eran ancianos, porque lo que vimos ahí dice que ya Abraham dice que era de 86 años, ya era un anciano, ¿verdad? Era bastante edad y había pasado 86 años y no había podido quedar embarazada Sara. Entonces ella tomó esa decisión. Y Abraham, pues ni lento ni perezoso, dice, sí, ¿verdad? Él no dijo voy a orar, nada de eso. Si usted ve, él dice que inmediatamente aceptó, ¿verdad? Entonces, otra, hermano, de las razones, tercera razón, pues aparentemente la aparente inacción de Dios. O sea que Dios hasta ese momento como que había callado en un tiempo, según ellos, que Dios no hacía nada, que solo eran promesas y no miraban ellos los resultados, ¿verdad? Porque ya vamos viendo desde el 12, venimos viendo cómo Dios lo ha venido llamando a Abraham y prometiéndole, y ellos no ven eso. Pero recuérdense, como dije, el tiempo del hombre no es igual al tiempo de Dios, es diferente. Sara también, hermano, reconoce que solo Dios puede cambiar su condición, pero al no ver respuesta a sus oraciones, decide actuar por su cuenta, justificando sus acciones en la falta de intervención divina. A veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Nosotros tenemos tiempo de pedir orando por algo y decimos, pero que Dios no me oye, ¿qué pasa? Y ahí comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Bueno, ella pasó por eso, hermano. Y a veces, hermano, miren lo que es bonito la Biblia. Yo hace un par de clases atrás yo les dije, hermanos, que cuando vimos lo que hizo Noé, hay veces, hermano, que a veces nosotros queremos cubrir algunas cosas vergonzosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero miren la Biblia, ella dice lo bueno y también pone lo malo, ¿verdad? Y aquí vemos, hermano, que estos hombres también no fueron perfectos como nosotros creemos, ¿verdad? Fueron humanos y cometieron errores. Y es bonito entender eso, porque también nosotros, hermano, cuando cometemos errores, pues reconocer que Dios siempre es misericordioso, ¿verdad? Y que Él siempre tiene misericordia para nosotros. Pero viene consecuencias. Una pregunta, hermano. Sí, hermano. Una observación un poquito salida del tema. ¿Por qué será que la Biblia llama a la mujer y ayuda
Sí. Es cómplice para que tropiece, como algo así más o menos, ¿no? Para el bien y para el mal es ayuda idónea. Hemos visto ahí que para las dos cosas, ¿verdad? Es que Dan estaba aceptando para hacerle feliz a Sara. Por eso. Y fíjense que eso es un punto importante porque estaba viendo la comparación de Eva con Sara ahí. Y sí, las dos cometen errores. ¿Por qué? Porque, hermano, una de las razones que ellas quieren como no ayudar a Dios, sino que ellos quieren buscar algo más. Por ejemplo, lo que le dijo Satanás, la serpiente a Eva, ¿qué es lo que iba a obtener al comerlo? Entonces, ellas como que pierden la esperanza. Y él es un peligro, hermano, y un pecado grave porque cuando nosotros, lo que hizo Eva, por ejemplo, y Adán, en este caso los dos, ¿verdad? Estamos no creyendo en la palabra de Dios y le estamos teniendo como mentiroso, podemos decir, como que no es capaz de cumplir. Es grave eso, es grave porque estamos cometiendo un error muy grave al no confiar en las promesas de Dios. Y eso quiere decir que no conocemos bien el carácter de Dios. En el 17 vamos a ver por qué Dios ahí se presenta con ese nombre, pero vamos despacio. En el 17 vamos a ver eso y hoy primero lo veamos. Otra, hermano, de las razones, les dice, la cultura, hermano, en la que ellos vivían era una presión que tenían ellos, porque, hermano, cuando en la cultura que ellos vivían, las mujeres tenían que tener hijos. Y al ver una mujer que no tenía hijos, le decían que la despreciaban y decían que estaban maldecidas, ¿verdad? Y entonces tenía una presión bien grande con la cultura. Otra mano, en esa época existía la práctica aceptada socialmente de recurrir a una sierva para tener descendencia en casos de infertilidad, equiparando a la maternidad legal con la biológica. Así Sara propone que Abraham tenga un hijo con Agar, su sierva egipcia. O sea que esta era una práctica, hermano, común en ese tiempo, porque cuando la sierva quedaba embarazada, prácticamente ese hijo era de la señora, ¿verdad? Entonces eso también le llevó a tomar esa decisión, que no iba a haber raro, pues, porque eso era normalmente. No era, ay, ¿por qué hizo eso? No, en ese tiempo era normal. Entonces, hermano, vemos que el plan humano, o sea, el proyecto Ismael, ¿verdad? Aquí vemos el proyecto Ismael, como Sarai le da la sierva a Abraham. Al seguir, hermano, la lógica humana y la costumbre de la época, Abraham acepta la propuesta de Sara sin consultar a Dios. El resultado inmediato es que Agar concibe, pero esto genera desprecio y conflicto dentro del hogar. Porque cuando Agar, la sierva, ya queda embarazada, comienza a menospreciar a su señora, ¿verdad? Lo que hemos leído en el texto. Agar comienza a mirar con desprecio a Sara, lo que se desencadena una serie de tensiones familiares que afectan profundamente la relación entre todos los involucrados. Y si usted observó, hermano, cuando leímos, mire lo que dice, le reclama aquí Sara a Abraham. Usted, bueno, hermana, pasa adelante. Sí. Un poquito medio confundido. En el 4 dice, y él se llevó a Agar, la cual concibió, ¿verdad? Sí. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Cuando quedó embarazada. Ese está en el 4. Sí. No, cuando ya había concebido, dice. Por eso, mire, y llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. O sea, Sí, no es que había criado todavía, estaba embarazada. Ella quedó embarazada. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque usted ve más adelante, ella está embarazada cuando el ángel la encuentra y la hace que regrese. Entonces ella quedó embarazada, pero mire el problema que lo llevó en el 5. En el 4 vamos a leer. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. En el 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, ahí está bien claro, me mira con desprecio, juzga Jehová entre tú y yo.
Hermano, después que cometen el error, ahora esta mujer está arrepentida de lo que hizo, ¿verdad? Y está metiendo en problema a Abraham. Hermana, como que echando la culpa, ¿verdad? Y Abraham lo que dice, bueno, es tu sierva, haz lo que tú quieras. Ahí falló un poco Abraham también, porque le dio luz verde a Sarai para que hiciera lo que hizo después, para maltratar a su sierva. La llevó a un punto de que ella desesperada se tuvo que huir. Ella iba, decididamente ella iba alejándose de ellos, porque Sarai pues la maltrataba. Después que hizo eso ella, hermano, tengamos cuidado cuando tomamos las decisiones, oigan, porque Sarai le dio eso, ahora le dio la mujer, Agar a su esposo, pero después ella ya estaba arrepentida, hermano. Las consecuencias, hermanos, al ignorar la práctica divina, o sea, mira, la decisión de Abraham y Sara, aunque justificada desde el punto de vista humano, va en contra de la promesa divina, va en contra. El creyente, hermano, debe incorporar la perspectiva de Dios en sus decisiones, pues los medios importantes, tanto como el fin, son importantes, hermano. Hermano, nosotros cuando vamos a tomar una decisión, a nosotros nos recomienda la Biblia que debemos todo llevar en oración. Abraham no hizo eso, ¿verdad? Él lo hizo, no tomó ninguna noche de que dice, oh, voy a consultar con Dios, nada, él lo hizo rápido y vemos las consecuencias. Entonces nosotros nos tiene que ayudar eso, ¿verdad? No tomar a la ligera decisiones que van en contra de la palabra de Dios. El intento de ayudar a Dios, hermanos, y acelerar su voluntad genera discordia y sufrimiento. Recordándonos que la obediencia a la palabra de Dios es esencial. No debemos tomar a la ligera. Cuando usted tiene un problema, tiene que ponérselo a Dios y no desesperarse. Puede tardar años, muchos años, tiempos. Usted no tiene que tomar a la ligera las cosas cuando son bien importantes, hermano. Y aquí podemos sacar mensajes para los jóvenes que ellos tienen que, cuando buscan una esposa, tienen que ponerse en manos y no desesperarse, porque si desesperan van a tener consecuencias, ¿verdad? Podemos publicarlo también a los jóvenes. A pesar, hermano, de las malas decisiones, Dios interviene con misericordia, especialmente hacia Agar, ¿verdad? Y al hijo que lleva en su vientre. Ismael, el ángel de Jehová, se aparece a Agar, la llama por su nombre y le aconseja volver y someterse, además de prometer multiplicar su descendencia. Ismael, aunque no es el hijo de la promesa, recibe bendición por ser hijo de Abraham y por la compasión divina hacia Agar. Hermano, el valor que tiene considerar la perspectiva de Dios divina. Mire, el creyente, hermano, que considera la voluntad de Dios en sus decisiones, se evitará tristeza y consecuencias negativas. Los medios importan, hermanos. ¿Por qué? Porque para Dios no basta el fin, o el proceso debe ser acorde a su palabra. Hermanos, las decisiones afectan a futuras generaciones. Vemos que toda la descendencia, hermanos, de Ismael, cómo está en pleito todavía peleando la primogenitura de ese pueblo, porque de ahí vienen los musulmanes y los árabes todavía siguen peleando hasta el día por esa decisión que tomó Sarai con Abraham. Mire cómo ha venido afectando todo, hermano. Las decisiones afectan a futuras generaciones. Los errores de Abraham y Sarai repercuten no solo en su familia inmediata, sino en los pueblos descendientes de Ismael. Hermano, las decisiones no solo afectan en la familia, sino que después, ¿verdad? Porque si usted ve, ¿qué es lo que tuvieron? Discusiones, ¿verdad? La mujer comenzó a discutir con la criada y después ella se le fue a Abraham y un solo revolú. Y además de eso, vinieron consecuencias más graves después. Entonces tengamos cuidado con eso. Hermanos, los errores son graves. Dios es compasivo y ve el sufrimiento, hermano. A pesar de nuestras equivocaciones, Dios escucha y se compadece, guiando a la restauración cuando reconocemos nuestros errores.
Hermanos, si nosotros hemos cometido errores, debemos de arrepentirnos, ¿verdad? Y Dios nos va a reconciliar, pero claro, las consecuencias van a estar, ¿verdad? Los problemas estuvieron ahí, no se quitaron. Dios no mató a Ismael, solo porque la decisión que ellos dos tomaron, Abraham y Sara tomaron, no, porque el muchacho era inocente. Ese no era un problema, entonces, pero ellos tuvieron las consecuencias graves, que lo vemos, repito nuevamente, hasta el día de hoy, hermano. Usted cuando lee, cuando yo ya le he dicho a usted, cuando lean el ángel de Jehová, estamos hablando de qué? Sí, de una teofanía, ¿verdad? De Cristo. Ajá, entonces, cuando usted vea entonces que el ángel de Jehová se le apareció a Agar, estamos hablando de que le apareció ¿quién? No fue cualquier ángel. No se fue cualquier ángel. Ahora, hermano, vamos al 17, que queremos avanzar en esta dispensación. Y aquí, hermanos, sí vamos a detener un poco sobre el pacto de Dios con Abraham. La circuncisión, ¿verdad? Y con la señal que vamos a ver aquí. Ahora sí vamos a ver qué es lo que dijimos que era la circuncisión, hermano. Recuérdense, cuando estábamos viendo al principio las dispensaciones, al principio, que dijimos que cada dispensación tenía una señal, ¿verdad? Y esta es una señal de la dispensación, hermano. En esta sección analizaremos el capítulo 17 del libro de Génesis, centrándose en el pacto de Dios con Abraham y el significado de la circuncisión, los elementos del pacto, el cambio de nombre y la revelación de la fe frente a los rituales. Porque si usted ve detenidamente, hermano, hasta aquí Dios no le había cambiado el nombre a Abraham, ¿verdad? Dios no lo había cambiado, pero ahora sí, aquí ya vamos a ver que Dios se lo va a cambiar. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Ese, hermano, nosotros, cuando Dios se presenta así, ¿qué es lo que cree que le está diciendo a Abraham? Recuérdense, ¿cuántos años habían pasado desde la decisión que ellos tomaron? ¿Cuántos? 13 años habían pasado. Imagínense, al parecer dando 13 años, pues tal vez Sara ahí con Abraham decía: tomamos la decisión correcta quizás. Ya tenía 13 años Ismael entonces, ¿verdad? Cuando dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé que dice. Perfecto, hermano. Hermano, el capítulo 17, hermano, estamos, Génesis capítulo 17, 1. En el capítulo 17, hermano, de Génesis es crucial porque marca la antesala del surgimiento de la nación de Israel y define la forma en que Dios se relacionará con los descendientes de Abraham. Enfatiza que Abraham es un personaje relevante, no solo para los judíos, musulmanes y la historia secular, sino también para nosotros los creyentes, ¿va? Nosotros los cristianos. Hasta este punto nos hemos enfocado en la vida especialmente de Abraham, hermano, pero desde el 12 dijimos que hasta el 16 está en Abraham, donde Abraham y Sara intentaron adelantar los planes de Dios al tener un hijo con Agar, lo que resulta en el nacimiento de Ismael. Entre el capítulo 16 y el 17, hermanos, como dijimos, ya habían transcurrido aproximadamente 13 años, tiempo que Abraham y Sara afrontaron la incertidumbre y la aparente ausencia de comunicación directa con Dios sobre la promesa de descendencia. Este lapso llevó a reflexionar sobre la tentación humana de intentar cumplir los propósitos divinos por medios propios, los cuales generan consecuencias y conflictos. En Génesis capítulo 1, hermanos, Dios presentará como el nombre. ¿Cuál nombre? Es importante porque nosotros le decimos a veces. Versículo 1. Sí, el versículo 1 dice, era Abraham. Ajá, Dios Todopoderoso, pero ¿cómo nosotros decimos? El Shaddai, ¿verdad? Eso quiere decir, cuando usted oiga el Shaddai, eso quiere decir, ¿verdad? Que significa Dios Todopoderoso, hermano, o Dios suficiente. Eso quiere decir el Shaddai, ¿verdad? Este nombre compuesto derivado de las palabras hebreas, Él, o sea, Dios, Shaddai, el que todo lo puede.
el suficiente. Enfatiza que Dios es capaz, hermanos, de satisfacer cualquier carencia humana y que no está limitado por las circunstancias ni por las leyes humanas. Abraham, ya de 99 años, enfrenta limitaciones físicas y personales, pero Dios le recuerda que Él es suficiente y poderoso. ¿Para qué? Para cumplir la promesa. Ese es el Dios de nosotros, hermano. ¿No cree que Él es el poderoso? Dice que Él es suficiente, hermano, y Dios lo lleva hasta ese punto. ¿Sabe por qué? Para que no vaya a creer el hombre que por su fuerza Él puede hacer las cosas. Ya 99 años, Abraham, y él le aparece y dice: yo soy el Todopoderoso, como queriéndole decir: ¿por qué no confiaste en mí? ¿Por qué hiciste eso? Hasta este momento Dios no había revelado el nombre de Él así, ¿verdad? Pero hoy sí le dice: mira, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el suficiente. Abraham, yo confía en mí, yo soy el que puedo hacer todas las promesas, las puedo cumplir. Entonces, hermanos, la revelación de Dios como el Shaddai responde a la necesidad específica de Abraham en ese momento: experimentar la suficiencia divina en medio de sus propias limitaciones. Hermanos, yo no sé si usted cuando ha leído aquí Pablo en el Nuevo Testamento, una carta dice que prácticamente está diciendo que él ya no tenía fuerza para poder concebir o que poder tener relaciones con su esposa, para poder tener hijos en ese momento. Pero miren que Dios dice: no, yo soy el Dios poderoso, el Shaddai, dice, el suficiente, el que te sustenta. Es primeramente, hermano, la suficiencia divina en medio de sus propias limitaciones, errores y desafíos familiares. Se destaca que Dios revela aspectos de sí mismo conforme a las necesidades particulares de sus hijos, mostrando que es todo lo que ellos requieren en cada circunstancia. Hermanos, conocer todo esto a mí me llena de una confianza, una seguridad de que Él, si Él pudo hacer eso con Abraham, ahora usted no cree que Él es capaz de cumplir todas las promesas que nos ha hecho. Amén. Él es el todo, Él es el que sustenta, hermano. Hermano, dice que hermano, lo único que le dice, lo que le dice Dios a Abraham, mira lo que le dice en el 2. Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Usted, hermano, puede ser perfecto. Usted, una pregunta: ¿cree que un hombre, hablando en general, puede llegar a ser perfecto? Dios le está diciendo en el capítulo 1 a Abraham, mire lo que dice: y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Como quien dice, y Abraham ¿qué creyó cuando dice: oh, ya se dio cuenta de lo que hicimos, ¿verdad? Ya se dio cuenta de lo que hicimos allá en Egipto, que mentí, que hice pasar a Sarai como mi hermana. Ya se dio cuenta que tuvimos este desliz. Porque le dice: solo sé perfecto. ¿Será capaz un hombre de ser perfecto, hermano? Mire, tras presentarse como el Shaddai, Dios exige a Abraham una nueva actitud: anda delante de mí y ser perfecto. Cuando le dicen ser perfecto, hermano, ¿qué piensa usted cuando yo le diga a la hermana Marta, Dios quiere que sea perfecta? ¿Qué entiende usted, hermano, cuando yo le diría así? Pues para mí perfecta es hacer las cosas mucho mejor. Como por ejemplo ya no mentir, mentir y engañar lo mismo. Pues yo creo porque si Dios ya sabía lo que había hecho, pues eso, ¿no? Sí, mire, la palabra cuando dice ser perfecto, el término perfecto se interpreta como ser completo, íntegro, sin tacha, maduro o en plenamente desarrollado. Esta demanda, hermano, no fue dada en el llamamiento inicial, ¿verdad? Sino ahora que Abraham ha sido justificado por la fe y ha establecido una relación con Dios. La perfección aquí, hermanos, implica vivir apartados para Dios.
Eso es ser perfecto. Ser perfecto, hermano, aquí implica vivir apartado para Dios. Dios le está diciendo, vos vas a vivir apartado para mí. Eso es lo que nada más lo que tienes que hacer. Delante de mí tienes que ser perfecto. Lo que en la teología, hermano, nosotros conocemos como santidad, práctica. O sea, en pocas palabras, le está diciendo, sé santo. O sea, la palabra separado o santo es separado, ¿verdad? Él está diciendo, sé perfecto. Tenés que ser separado de los demás. La santidad, práctica, no solo de palabras, ¿verdad? Tenemos que practicarla. Es lo que le está diciendo Dios a él. Ser santo, practícala. Porque él ya cometió muchos errores. Eso no quiere decir que no va a cometer más errores, ¿verdad? Pero es lo que le está diciendo, tú tienes que ser santo, o tienes que practicar la santidad. Practica la santidad. Porque ya eres hijo mío. Y eso te tienes que hacerlo. Dios llama a sus hijos, ya salvos, oiga bien, a vivir una vida consagrada y continua crecimiento espiritual. Todos estamos llamados así, hermano, a ser perfectos, a ser santos, a ser apartados. Entonces, vemos que esa palabra no quiere decir que por eso usted va a ser justificado, porque ya vimos en el 15 que primero fue Abraham tuvo fe, ¿verdad? Y por eso fue justificado. Ahora, cuando es justificado, ahora tiene que usted demostrar eso, vivir en santidad, demostrar lo que es un hijo de Dios. Si no, pues va a hacer todo lo contrario, ¿verdad? Tiene que comportarse como un verdadero hijo de Dios. Dios, hermanos, rectifica el pacto con Abraham recordando que es unilateral. Si usted ve en el 15, ¿verdad? Dijimos que Abraham se puso a dormir, Dios lo puso a dormir, ¿verdad? Y que él nada más fue el que hizo el pacto. Porque si hubiera dependido de Abraham, pues siempre lo hubiera perdido, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan el pacto que le hizo Dios a Abraham? ¿Cuál es ese pacto que le ha hecho? Que lo va a prometer Dios. ¿Cuál es? Que se multiplicarán como las estrellas. Ajá, ¿qué más? Que le iba a dar un hijo. Y otro pacto era. Mire el pacto, quiero que lo recordemos. El pacto abarca la multiplicación ¿de qué? De la descendencia y la posesión de la tierra prometida, ¿verdad? ¿Ha cumplido este pacto Dios? Recuérdense, hizo el pacto, pero solo ese pacto solo depende de Dios, no de Abraham, porque Abraham se quedó dormido. ¿Ha cumplido este pacto Dios? ¿Qué ha hecho con Abraham? Acuérdense, el pacto abarca la descendencia y la posesión de la tierra prometida. ¿Lo ha cumplido? Sí. Todavía no, falta. ¿En qué tiempo se va a cumplir este pacto en su totalidad? Ya con el... En el milenio. Hermano, Israel todavía no tiene toda la tierra que Dios le ha prometido. Pero no es por culpa de Dios, es por ellos. Porque yo estuve enseñando, predicando, hermano, no sé si se recuerdan, en Josué. Acuérdense que Dios había dejado, algunos pueblos, ¿verdad? Para que los destruyeran, pero ellos no lo destruyeron. Y volvieron de nuevo. Y fueron esclavos. Y todavía hasta el día de hoy, ellos no tienen toda la tierra que Dios les ha prometido. Eso falta todavía. Y ese pacto se va a dar en el milenio, cuando Cristo reine, ¿verdad? Entonces es bien bonito entender esto porque vamos a comprender más lo que viene, ¿verdad? El pacto, dijimos que abarca la multiplicación de la descendencia y la posesión de la tierra. No hemos leído, hermanos, por causa del tiempo, todo el capítulo 17, pero usted puede irlo leyendo despacio y ahí está la enseñanza de que estamos en el 17. Hermano, como señal de este nuevo comienzo, Dios cambia el nombre de Abraham, ¿verdad? Para exaltarlo. Padre exaltado, perdón. Eso significa Abraham, Padre exaltado. Abraham, padre de multitudes. Y el de Saraí, mi princesa, ¿verdad? ¿Y Sara qué significa? Recuérdense. Abraham significa padre exaltado, ¿verdad? Pero Abraham, ¿qué significa padre de multitudes?
Sara ahí significa mi princesa. Ahora, Sara, ¿qué significa? Madre de todos los vivientes. Madre de todas las naciones, o todos los vivientes, podemos decir, ¿sí? Eso, y Dios le cambia el nombre. Ahí, y si todavía ella no tenía hijo. Pero Dios, mire cómo es Dios. Dios le está diciendo, tú vas a ser madre de todas las naciones. Tú vas a ser padre de multitudes. Y ellos no tenían hijos. ¿Cómo es eso? Pero ven, a Dios, hermano, nada más hay que creer, porque Él es el Todopoderoso. Él es capaz de hacerlo. Él le había dicho en el capítulo 15, lo había sacado afuera y le dijo, mira, todas las estrellas, así van a ser tus descendencias, como las estrellas, que no las puedes contar. ¿Lo cumplió o no lo ha cumplido? Hermano, por todos lados hay judíos. Dios, y nosotros, el día de hoy, nosotros conocemos el nombre de Abraham. Ha engrandecido ese nombre, ¿verdad? El nombre de Abraham, ¿quién no lo conoce? Todos. Creo que todas las religiones conocen a Abraham. Los musulmanes lo tienen también bien en alto. Nosotros los cristianos también, hermanos. Es como nosotros decimos el padre Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Por la fe, ¿verdad? Porque el ejemplo es de la fe, hermano. Entonces, el cambio del nombre simboliza un cambio de realidad, carácter y propósito, como se observa en otro personaje bíblico. Por ejemplo, Jacob, hermano. Jacob, ¿a qué nombre le cambió Dios? Israel, ¿verdad? Y que Simón a Pedro. O sea, Dios siempre cambia el nombre a las personas. Y como lo dije la otra vez, a nosotros también, ¿verdad? Nos ha dado un nombre hace un par de clases atrás. Hemos visto que Dios nos va a dar un nombre que nadie conoce, ¿verdad? Solo Él. Entonces, el cambio del nombre también anticipa, hermano, la promesa que de ellos surgirían naciones y reyes, y que la descendencia espiritual de Abraham incluiría a todos los creyentes por la fe. Nosotros no somos descendientes directos, ¿verdad? Somos espiritual, ¿verdad? Lo que le acabo de decir. Nosotros decimos al padre Abraham, ¿pero por qué? Por la fe somos espiritual, porque Abraham creyó a Dios. Y entonces es un ejemplo a seguir. Dios establece, hermano, la circuncisión como señal física y perpetua del pacto entre él y Abraham, a realizar de todos los varones a los 8 días de nacidos. Hermano, esa práctica hasta el día de hoy la llevan a cabo los israelitas. El niño, el varón, ¿verdad? Cuando tenía 8 días de haber nacido, lo tenían que circuncidar, ¿verdad? Aunque la circuncisión ya era practicada en otras culturas, como los ritos de madurez, Dios le da un significado especial. O sea que esto ya lo practicaban, pero Dios le da un significado especial. Será evidencia tangible de pertenencia al pueblo elegido y de la relación pactada con Dios. El que no la cumple será apartado del pueblo, subrayando la importancia de la señal. Hermanos, todos los que querían pertenecer al pueblo de Israel, pues judíos, tenían que circuncidar. Si no, pues ustedes ven el caso cuando los hijos de Jacob, que hubo un problema ahí, que violaron a la hermana de ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Ellos se querían casar, el pueblo ese quería casar, pero el requisito que pusieron ellos para ser parte de ellos es que se tenían que circuncidar todos los Y hombres. no a qué mujer le salió al encuentro, salió al encuentro de ellos, y la mujer agarró una piedra y con la piedra lo circuncidó al bebé. Ese fue a Moisés, el hijo de Moisés, cuando venía. Esa fue la esposa de Moisés, porque el Señor lo iba a quitarle Como la que vida. lo iba A a quitarle la Moisés vida, no había porque hecho no eso. le había hecho la circuncisión Pero así. era por culpa de la esposa de él, porque Sí. la esposa de él no, como recuerden, No me de otro. era una cosita. Una cosita. No cosita, una cosita. Y las cositas saben de dónde eran, ¿verdad? De qué descendencia. Ya vimos eso, es importante para saber eso. Venía de Cus, ¿verdad? Y Cus, ¿de dónde venía? ¿Qué descendencia? De los 3 hijos de Noé, uno de ellos. Yo creo que me perdí ese rato. Ah, bueno. Yo también, porque
Bueno, los 3 hijos de ellos, el que se burló de... O Jafet. Arán. No, vienen de Can, todo eso. Claro, Sí, recuérdense. Y ellos, hermanos, recuérdense, muchos dicen, vamos a salir un poco, pero es importante, muchos dicen que por eso vienen las personas de color de la maldición de Noé, ¿verdad? A su nieto. Pero no, eso no es verdad. Eso no es verdad. Científicamente, pues, dicen que el cuerpo de uno se adapta o se va acoplando, depende del lugar a donde uno vive. Y así va creando protección en el propio cuerpo. Entonces ellos, hermanos, los cusitas eran de color. De color. Entonces, cuando llaman cusitas, pues, por eso ellos tenían problemas. Los hermanos de Moisés tenían problemas por eso. Que no le aceptaban a la esposa de él, de Abraham, porque era descendiente de ese pueblo y era morena. Bueno, sí. de color, pues. La esposa de La esposa de Moisés. Ajá, por eso ellos eran bien celosos y por eso tuvieron el problema. Y por eso ella no quería circuncidado porque ella no practicaba eso. Y Noé, pues aparentemente le había hecho caso, ¿verdad? Como todo hombre bueno, hace caso. Pero vemos ahí ese problema que tenía. Y sí, iba, ¿a qué dijeron? A morir, ¿verdad? Otra mujer que vemos ahí, ay Dios. Sí, hermano, tengamos cuidado con las mujeres, ¿verdad? Sí, mucho cuidado. Bueno, sin embargo, hermano, con el tiempo los judíos comenzaron a poner el énfasis en la señal, ¿sabe? Ese fue un problema grave que hasta el día de hoy tenemos. Y cuando Pablo comienza a predicar, hay ese problema ahí, fíjense, con los judíos, porque ellos querían todavía, aún siendo cristianos, y esto nos va a ayudar, hermano, a entender Hebreos, y vamos a ayudar a entender algunas enseñanzas que en las cartas de Pablo, que hubieron problemas por eso, porque aún siendo cristianos, bueno, los judíos se hicieron cristianos, ¿verdad? Pero aún siendo cristianos ellos querían continuar circuncidándose, porque para ellos, ¿qué era? Era un pacto. Eso era importante. Si el que era incircunciso, ¿qué era? No era aprobado por Dios para ellos. Por eso, cuando ve la pelea de Goliat y David, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice David a Goliat? Este circunciso viene a ofender al Dios de los escuadrones, ¿verdad? Entonces, era así, y así también nos tenían a nosotros, hermanos, los gentiles, porque nosotros los gentiles nunca hemos practicado eso. Y nos decían que éramos circuncisos. Pero dice la palabra que nos iba a circuncidar del corazón, no físicamente, ¿verdad? Entonces nosotros estamos circuncidados del corazón. Miren qué bonito es cuando entendemos todo esto. Pero ellos, hermanos, daban mucho énfasis en esa señal, hermano. Continúa. Sin embargo, con el tiempo los judíos comenzaron a poner énfasis en la señal, la circuncisión, y no en el dador del pacto. Ese fue el problema. Hermano, ellos priorizaban en los rituales y no en el Creador, ¿verdad? Creyendo que la observación ritual era suficiente para asegurar su relación con Dios. Como hoy en día muchos creen, hermanos, que haciendo unas cosas ellos van a ganarse el cielo. No es por eso, ¿verdad? Esta actitud, hermano, es criticada por el apóstol, quienes enseñan que la salvación no depende de señales externas. Es bien importante entender esto, hermano, porque hoy en día muchos creen que la salvación es por señales que se ven, visibles, que como por ejemplo, hermano, he llegado a escuchar que hay pastores o líderes que hasta le ponen las manos así y van a pintar las uñas, el corte de cabello, los zapatos tienen que ser sin tacón, cerrado. Le dan prioridad a eso. Hermano, hasta ese extremo han llegado, hermano. Entonces no depende de señales externas ni obras, sino únicamente de la fe en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Pedro, en sus cartas y en concilios de Jerusalén, ¿ustedes saben a dónde fue ese concilio de Jerusalén? ¿A dónde está en la Biblia ese concilio de Jerusalén? Bueno, vamos a ir a Hechos.
capítulo 15, ahí está el concilio, hermanos, en Jerusalén. Hechos, capítulo 15. El concilio en Jerusalén, ahí está en el título, ¿verdad? Entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no se circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, dice, salvos. Oiga, ese problema que había, y ahí puede continuar toda la narración. Hasta dónde habían llegado los judíos que si no eran circuncidados, que decía, no van a ser salvos, ¿verdad? Ahora solo lo cambiaron, que si usted no es bautizado no es salvo. Exacto. Hermano, el bautismo tampoco, porque es un rito ese, ¿verdad? Tampoco. Y así podemos ir aplicándolo a muchos, hermano, cosas. Yo tenía una discusión con el tío de ella, que él decía que él era bondadoso porque Dios había dicho que había que ser bondadoso, ¿verdad? Pero eso es verdad, pero él no tiene en concepto que haciendo eso él se va a salvar. No es por eso. No es por los ritos que nosotros hagamos, por las cosas externas que nosotros podemos andar bien ataviados. Hay unas personas que dicen incluso, hay muchas personas que creen eso, que depende de lo bueno, que Dios va a tener una balanza y va a poner en un lado lo malo que usted hizo y en otro lado lo bueno. Entonces, aunque usted haya aceptado a Cristo, pero si lo malo está más para abajo, usted no va a ser salvo. Pero y aunque usted no haya aceptado, o sea, aunque usted haya ido a la iglesia, pero no haya aceptado a Cristo, o sea, no haya vivido una vida de cristiano, pero si lo que usted hizo es bueno, pesa más que lo malo, usted es salvo. Como así han dicho muchas personas que va a haber una balanza directamente así, independientemente si usted fue cristiano o solamente visitó una iglesia. Y hay mucha gente que se agarra de eso. Yo hago muchas obras buenas para yo poderme salvar. Y yo sé que Dios me va a justificar porque he hecho muchas cosas buenas. O sé que va a justificar a mi mamá porque ella hizo muchas obras buenas o no anduvo pecando tanto como así, aunque no haya aceptado a la persona a Cristo directamente. No. O sea, no, sí. hay muchas personas que enseñan eso. No, y no solo las personas, hoy los líderes, hermano, de las congregaciones están enseñando eso. Lamentablemente están confiando mucho en los rituales y dejan a un lado al verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, hermanos, vemos aquí que tienen un problema. La circuncisión dice que la circuncisión no es un medio para salvar, hermano, no es un medio para que usted se salve y no es fundamental, hermano, para la salvación. Y que añadir requisitos humanos como la circuncisión o el bautismo, como dice un hermano suyo, distorsionan el evangelio. Lamentablemente, muchos enseñan eso, que si usted no es bautizado, usted no es salvo y tiene que bautizarse, porque usted no es salvo. Lo que es la circuncisión y como el bautismo, eso no es verdad lo que me enseñan, que es un medio para la salvación. No. Vemos, hermanos, que la fe de Abraham y la salvación por gracia. Vamos a ir a Romanos capítulo 4. Ahí va a explicar que la justicia de Abraham fue reconocida antes de la señal de la circuncisión. Romanos 4. Aquí está el ejemplo de Abraham, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero bueno, eso ya lo leímos para el que obra, ¿verdad? Pusimos un ejemplo la semana pasada. No es un regalo, sino que ese ya es como un pago.
Vimos el viernes pasado en el capítulo 15, hermanos, que primero creyó Abraham, ¿verdad? Y eso fue contado por justicia, porque si hubiera sido por obra, hermanos, ahí acabamos de ver un claro ejemplo en el capítulo 16, el error que ellos cometieron. Ellos prácticamente estaban diciendo, Dios no es suficiente para cumplir esta promesa que nos ha dado. Dios no es suficiente para que tú salgas embarazada. Mira cuántos años tienes ya. ¿Cuántos años tenía ya Sara ahí cuando quedó embarazada? Ya era muy anciana, hermano. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que ellos dijeron. Entonces, si hubiera sido por las obras, automáticamente queda descalificado Abraham. Pero dice que él fue justificado porque le creyó. Eso no quiere decir, hermana, que nosotros, hermanos, no vamos a tener altas y bajas, ¿verdad? Por eso dije que en la Biblia está plasmado todo, lo bueno y lo malo. ¿Para qué, hermano? Para que veamos que ellos también fueron hombres como usted y yo, que cometemos errores. Siempre pone lo bueno. Mire lo que de Noé puso ahí también. La Biblia no calla. Cuando debe de ponerlo, él lo pone. Y vemos muchos ejemplos de hombres así y mujeres así. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Que ellos aceptan sus errores y cambian. No continúan en sus errores. Igual, me viene a recuerdo lo que me dijo este señor ahora. Mira, Jana me dice, yo estaba hablando con un sacerdote, un hermano de él creo que era, que es un seminarista, perdón. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dice, porque mira, dice él que le dijo, mira, yo estoy preocupado porque yo estoy viendo aquí, me dice, cómo yo tengo que salvarme. Y entonces, pero haciendo obras, dice él, pero es imposible haciendo todas buenas obras. Entonces viene el seminarista y que le dijo, mira, Dios no te va a condenar porque eres pecador, dice, o porque, no, dice, Dios te va a condenar porque continúa, porque no te quieres arrepentir de tu pecado, dice. Eso, porque es verdad, Dios no ha venido a condenar a nadie, ha venido a salvar, pero quiere que te arrepientas, que no continúes haciéndolo, por eso es que te va a condenar, no por otra cosa, ¿va? Entonces, ya vimos, hermanos, que Pablo en Romanos explica que Jesucristo, que explica que la justicia, de Abraham fue reconocida antes de la señal de la circuncisión. La señal es solo un sello externo de la fe ya existente. La salvación del creyente, tanto como judío como gentil, se conoce por fe y por gracia, no por rituales ni por obras humanas. La circuncisión y otros ritos son señales externas, pero no el medio de salvación. Las demandas de santidad y obediencia son para los que ya han sido salvos, no para obtener la salvación. Y ese es un requisito, una demanda, de que si usted ya es salva o salvo, usted tiene que estar obligado a caminar en santidad. Amén. Porque esa es como una señal de su encuentro con Cristo. Hermano, como yo dije hace tiempo, nadie puede venir a engañarnos que diga que usted ha tenido un encuentro con Cristo y no ha habido un cambio. Pongo dos ejemplos. Moisés, la cara de él, el rostro de él, resplandecía porque había tenido un encuentro con Cristo. Ajá. Ahora tenemos el ejemplo de Saulo. Ahora Pablo. Él tuvo un encuentro con Cristo, cayó al suelo y dio un giro total. Después de ser perseguidor de la iglesia, ahora él era el que se era perseguido, ¿verdad? Entonces, hermano, todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios no es la misma persona. Es imposible eso, hermano. Es imposible, ¿por qué? Porque es Dios el que le va a cambiar, ¿verdad? Pero aquel que continúa es mentiroso. Tú dices que has tenido, hermano, hablan pero bien lindo que han tenido un encuentro con Dios que casi le va a salir alas, pero continúa haciendo lo mismo. No, tú no me vengas a decir eso, le digo yo. Tú no puedes decir eso porque, ¿por qué dices eso? ¿Acaso tú eres Dios para decirme eso? No, le digo yo, no necesito hacer eso. Lo tuyo, los frutos, cómo tú caminas. El que ha tenido un encuentro con Cristo cambia. Cambia porque cambia. Si no, puede ser mentiroso, hermano. Así de sencillo, es mentiroso.
La verdadera respuesta ante la presencia de Dios es la humildad y la adoración, reconociendo que solo Él es todopoderoso y suficiente para cumplir sus promesas, tanto en la vida de Abraham como en la vida de todos creyentes. Nosotros tenemos que tener esa confianza, hermanos, así como Dios se le reveló a Abraham con ese nombre, el Dios todopoderoso, el Dios suficiente, el Shaddai, ¿verdad? Él es nuestro Dios. Entonces, cualquier dificultad que usted tenga, cualquier problema que usted crea que es imposible, pues para nosotros sí, ¿verdad? Pero para Dios no es nada imposible. Amén. Hermano, ya de 99 años, Abraham, y Dios le está dando la promesa. Es porque, hermano, todo eso no depende del humano, es de Dios. Todo, no depende de nosotros. En conclusión, hermanos, la historia de Abraham y Sara nos invita a reflexionar sobre las necesidades de confiar en Dios y esperar en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Porque nosotros, hermanos, vivimos en una cultura que todo lo queremos instantáneo. Todo lo queremos, la comida instantánea, rápida. Si usted va al banco y mira una fila larga, ya no quiere, dice, no, voy a venir mañana porque está muy larga. No queremos esperar. Ese es el problema. No, hermano. En nuestra vida, en nuestro andar, no es el tiempo de nosotros. Es el tiempo de Dios. Y si Dios no se lo contesta, no reniegue. Porque Él sabe bien de lo que usted necesita y lo que no necesita, ¿verdad? Entonces, evitando decisiones precipitadas basadas en la presión humana. Nos recuerda también, hermano, la importancia de asumir nuestra responsabilidad, hermano. Cuando usted esté pasando algún problema, no diga, estoy siendo tentado, ¿verdad? Por Dios, no estoy siendo probado por Dios. Porque puede ser que nosotros mismos, nuestras propias decisiones nos lleven hasta ahí, lo que enseñamos hace un par de tiempo atrás, ya enseñamos eso. Hermano, entonces, y buscar restauración a través del arrepentimiento y la sensibilidad ante Dios. Cuando nosotros sabemos que hemos fallado, que hemos tomado decisiones y que ahora tenemos sus problemas y que son consecuencias de nosotros, en sus oraciones, ¿qué es lo que tiene que decir, hermano? Señor, cometí un error. Amén. No tomé decisiones personales y por eso es que estoy pasando lo que estoy. Ahora las consecuencias son mías. Señor, yo quiero que tú me ayudes. Y Dios le va a ayudar, hermano. Dios es misericordioso. No tenemos un Dios que no siente, ¿verdad? Misericordia por nosotros. Dios es misericordioso. Entonces, hermano, hay que arrepentirnos y buscar a Dios. La enseñanza también, hermanos, centra de Génesis 17 es que Dios toma la iniciativa en el pacto, ¿verdad? Él lo sostiene por su fidelidad y revela progresivamente su suficiencia en la vida de sus hijos. La salvación es por fe y gracia y las señales externas solo confirman una realidad interna. El creyente está llamado a vivir en santidad practicándola, confiando en que Dios es suficiente para suplir todas las necesidades y cumplir toda promesa. Finalmente, hermanos, les animo a valorar la misericordia divina, que nunca nos abandonará, incluso en medio de nuestras fallas. Nunca Él va a dejar esa misericordia divina, hermano. Pero nosotros tenemos que reconocer que hemos fallado, porque dicen unos, pero ¿por qué orar a Dios si el Dios lo sabe todo? Dios quiere que usted lo reconozca. Amén. Él lo sabe, pero está esperando. Tal vez usted todavía sigue en el problema, pero dice, Dios ya sabe el problema. Sí, pero usted no lo ha dicho. No ha reconocido tal vez que fue culpa suya, ¿verdad? Y Dios quiere enseñarnos, quiere instruirnos, y a veces, por eso Dios dice, no, yo voy a esperar hasta ver hasta dónde llega, como usted a su hijo, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llega este niño. Pero ellos van a llegar. Pero si usted busca el rostro de Dios, Dios es misericordioso y le va a perdonar. Oremos, hermano. Amado Dios, te damos la gracia.